Hola a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En la clase de hoy estudiaremos los diferentes template methods o métodos de plantilla que intervienen durante el ciclo de vida de un test con PHP Unit. En el siguiente apartado de la documentación de PHP Unit podemos leer que existen ciertos métodos que son ejecutados antes y después de la llamada a un método de test. Por un lado, la librería proporciona los métodos setup y teardown para poder ejecutar código antes y después de la llamada a un método de test. Y por otro, también ofrece los métodos setupBeforeClass y teardownAfterClass para realizar operaciones previas y posteriores a la ejecución de una clase de test. Si acudimos a la clase TestCase del framework de PHP Unit, observaremos que estos métodos están declarados pero no tienen ninguna implementación, es decir, que utilizan el patrón de diseño template method según el cual se define el esqueleto del algoritmo en la superclase, pero se deja que sean las subclases quienes lleven a cabo la lógica específica necesaria. Para ilustrar el ciclo de vida de un método de test, hemos añadido a la clase prueba-test de vídeos anteriores los métodos de andamiaje y de desmontaje de PHP Unit con una traza de consola para cada uno de ellos. Vamos a lanzar uno de los dos métodos de test que teníamos en esta clase para ver qué se mostraría. Como veis, el primer método que se ejecutaría sería el setupBeforeClass, que se ejecuta antes de la clase del test. Justo antes del método del test se ejecutaría en segunda posición el método setup. Luego tendríamos la llamada a nuestro método de test. En cuanto acabara, se ejecutaría el teardown. Y por último, una vez finalizada la ejecución de la clase de test, se llamaría al teardownAfterClass. Esto mismo se ve todavía más claro al poner unos puntos de parada para cada método y ejecutar en este caso los dos métodos de la clase de prueba. Ejecutamos, la primera parada sería en el setupBeforeClass antes de la ejecución de la clase del test. A continuación pararía en el método setup antes de la ejecución del primer método, canta con éxito. Ahora sí, llegaría el método canta con éxito, lo ejecutaría, pasaría por el teardown y aquí, si no me equivoco, antes de irse al teardown after class, volverá al método setup porque queda un método por ejecutar, el de encripta una cadena. Efectivamente, se viene al setup, el método canta con éxito ya ha terminado, se para ahora sí en el método encripta una cadena, pasa por el teardown y por último llega al teardown after class después de que haya acabado la ejecución de la clase de test. Es una práctica muy recomendada para cualquiera de estos métodos invocar a los métodos correspondientes de la clase padre mediante la palabra reservada parent de PHP. Esto es particularmente necesario si usamos una clase de test case base propia como la que explicamos en el último vídeo, ya que en ella también podría existir la necesidad de ejecutar cierto código para una de estas etapas. Hemos añadido a la clase de test case base que teníamos el método setup con su respectiva traza. Así pues, nos venimos al terminal, ejecutamos nuestro test y vemos que el setup del test case es ejecutado antes del setup de la clase donde se sitúa el método del test. En cambio, si venimos a nuestra prueba de test y comentamos la llamada al parent setup y volvemos a ejecutar, en este caso ya no se ejecutará el setup del test case, lo cual podría generarnos problemas. Por lo que os recomendamos por costumbre siempre añadir la llamada al método de la clase padre. Si aún así no acabáis de confiar del todo en la buena memoria que puedan tener vuestros compañeros de equipo, en las nuevas versiones de PHP Unit se han introducido los siguientes atributos para poder marcar la obligatoriedad de ejecución de ciertos métodos para los mismos casos que hemos visto en el ejemplo. Si nuestro compañero no hubiera llamado al parent setup, pero nosotros desde el test case añadiéramos el siguiente atributo y cambiáramos el nombre del método, ya que no puede llamarse setup, por ejemplo, pusiéramos preparatoria, si volvemos a ejecutar, en este caso no habrá impedido que el método setup del test case sí que se ejecute. ¿Y todos estos métodos que intervienen en el ciclo de vida de un test se utilizan con la misma frecuencia? La verdad es que no. El verdaderamente habitual es el método setup, que se utiliza para centralizar parte del escenario o preparatoria de datos de los tests de esa clase, lo que en la documentación se conoce como generar el fixture. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que los dos métodos de test de la clase prueba test comparten la siguiente línea de la preparatoria, así que podríamos evitar esta duplicidad pasándola al método setup.
Volveríamos a ejecutar nuestros tests y estos seguirían funcionando. Es muy importante que recordéis que el método setup se ejecutará siempre antes de cualquier método de test de la clase, por lo que todo aquello que le añadamos debería ser útil para la totalidad o gran mayoría de estos. Si requirierais una misma preparatoria para unos pocos métodos de test y no quisierais duplicar el código, siempre tendríais la opción de usar un simple método privado de PHP. En cuanto al método teardown, es interesante este apartado de la entrada en el que se nos dice que aunque setup y teardown son simétricos en teoría, no lo son en la práctica, ya que no siempre necesitaremos implementar un método teardown cuando hayamos incluido previamente un método setup. Los casos que se destacan para añadir un teardown son cuando se han utilizado recursos como ficheros o sockets, o cuando se han creado grandes estructuras de objetos en el setup. Un método de test que termina no debería dejar residuos en ningún sitio. Por ejemplo, una base de datos debería permanecer en el mismo estado antes y después de la ejecución de un método de test. Si os encontráis en un entorno de Laravel, tenéis suerte ya que este framework dispone de una serie de traits para ahorrarnos la reversión manual en el método teardown de operaciones producidas contra la base de datos. Veremos algunas muestras de esto en futuros vídeos. Por último, respecto al uso de Setup Before Class y Teardown After Class, el propio Sebastián Berman reconoce que esto es algo sumamente raro y que su necesidad normalmente esconde algún problema de diseño no resuelto en el software. En Zataka nunca o prácticamente nunca hemos tenido la necesidad de usarlos en nuestros proyectos con Laravel, pero en la documentación se apunta a un posible caso de uso para reutilizar la conexión de la base de datos desde diferentes tests. Entender el ciclo de vida de los tests con PHP Unit es fundamental. Esperamos que con el tutorial de hoy hayamos conseguido ser lo suficientemente claros, pero si tenéis dudas, dejárnoslas en los comentarios para que les echemos un vistazo. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo.